Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Formación Católica, porque el que no se forma, se deforma, y el que se forma, se transforma. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut en nos dimittivus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se líbranos a malo. Amén. Espíritu Santo, desciende sobre nosotros, ilumínanos y guíanos para una mejor vida católica, una mejor práctica. Permítenos amar a nuestra Madre la Iglesia y tener un oído atento a lo que tiene que decirnos. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar una nota nueva. Nomás que se ve al revés en cámara. Por eso mucha gente piensa que me persino con la izquierda. Pero este documento es de la Congregación para la Educación Católica de los Institutos de Estudio. Este documento se llama Varón y Mujer los creó, para una vía del diálogo sobre la cuestión del género en la educación. Entonces, este es el nuevo documento que vamos a empezar el día de hoy. La introducción dice: se difunde cada vez más la conciencia de que estamos frente a una verdadera y propia emergencia educativa, en particular por lo que concierne a los demás temas de afectividad y sexualidad. En muchos casos han sido estructurados y propuestos caminos educativos que transmiten una concepción de la persona y de la vida pretendidamente neutra, pero que en realidad reflejan una antropología contraria a la fe y a la recta razón. La desorientación antropológica que caracteriza ampliamente el clima cultural de nuestro tiempo ha ciertamente contribuido a desestructurar la familia, con la tendencia a cancelar la diferencia entre el hombre y la mujer, consideradas como simples efectos de un condicionamiento histórico y cultural. Miren nomás, dice, lo voy a leer otra vez esta parte porque creo que es importante. La desorientación antropológica que caracteriza ampliamente el clima cultural de nuestro tiempo ha ciertamente contribuido a desestructurar la familia, con la tendencia de cancelar la diferencia entre el hombre y la mujer. O sea, mis hermanos, que ese es un ataque contra las familias. Negar que hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Creer que el hombre y la mujer somos iguales. No hay nada más falso que eso. No somos iguales el hombre y la mujer. En este contexto, la misión educativa enfrenta el desafío que surge de diversas formas de ideología genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y de la mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre el hombre y la mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista, que también cambia con el tiempo. O sea, que cada quien elija lo que quiera, y por eso es que hay ya cientos de diferentes géneros. Mentira, eso no hay nada, eso es pura mentira. Es evidente que la cuestión no puede ser aislada del horizonte más amplio de la educación al amor, la cual tiene que ofrecer, como lo señaló el Concilio Vaticano II, una positiva y prudente educación sexual, dentro del derecho inalienable de todos de recibir una educación que responda al propio fin, al propio carácter, al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias. Y al mismo tiempo esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz.
En este sentido, la Congregación para la Educación Católica ha ofrecido ulteriores profundizaciones en el documento, orientaciones educativas sobre el amor humano, lineamientos de educación sexual. La visión antropológica cristiana ve en la sexualidad un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los demás, de sentir, de expresar y de vivir el amor humano. Miren qué hermosa es la sexualidad cuando se vive bien, cuando se entrega. Miren lo más hermoso que tenemos en esta tierra. No son los hijos, no es la esposa, no son los papás, que todo eso es súper importante. Pero lo más preciado que tenemos es nuestra vida, la que nos dio Dios a nosotros. Y por ende nuestro cuerpo. Y ese se le da a una persona con toda libertad, y vivido de esta manera es una hermosura. Pero qué tristeza cuando se tiene que dar el cuerpo porque hay un compromiso. Pero qué hermoso cuando se da libremente. Por eso es parte integrante del desarrollo de la personalidad y de su proceso educativo. Verdaderamente en el sexo radican las notas características que constituyen a la persona como hombre y mujer en el plano biológico, psicológico y espiritual, teniendo así mucha parte en su evolución individual y en su inserción en la sociedad. En el proceso de crecimiento, esta diversidad anexa a la complementariedad de los dos sexos responde cumplidamente al diseño de Dios en la vocación a la que cada cual es llamado. La educación afectivo-sexual considera la totalidad de la persona y exige, por tanto, la integración de los elementos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. La ideología de género, ¿a qué se basa? A la pura lujuria. Eso es todo. Ignoran la biología, ignoran lo psicoafectivo, lo social y lo espiritual. Solamente la lujuria, lo que les da placer. Eso es todo. O sea que toda la totalidad de la persona, su psicología, su biología, su espiritualidad, todo eso lo disminuyen al puro placer. Eso es todo. Miren nomás, ¿por qué creen que es un ataque a la familia? La Congregación para la Educación Católica, dentro de sus competencias, tiene la intención de ofrecer algunas reflexiones que puedan orientar y apoyar a cuantos están comprometidos con la educación de las nuevas generaciones, a abordar metódicamente las cuestiones más debatidas sobre la sexualidad humana, a la luz de la vocación al amor a la cual toda persona es llamada. De esta manera se quiere promover una metodología articulada en las tres actitudes de escuchar, razonar y proponer, que favorezcan el encuentro con las necesidades de las personas y las comunidades. De hecho, escuchar las necesidades del otro, así como la comprensión de las diferentes condiciones, lleva a compartir elementos racionales y a prepararse para una educación cristiana arraigada en la fe que todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Al emprender el camino del diálogo sobre la cuestión del gender en la educación, es necesario tener presente la diferencia entre la ideología del género y las diferentes investigaciones sobre el género llevadas a cabo para las ciencias humanas. Mientras que la ideología pretende, como señala el Papa Francisco, responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, pero busca imponerse como un pensamiento único que determina incluso la educación de los niños y por lo tanto excluye el encuentro. No faltan las investigaciones sobre el género que buscan profundizar adecuadamente el modo en el cual se vive en diferentes culturas la diferencia sexual entre el hombre y la mujer. Es en relación con estas investigaciones que es posible abrirse a la escucha
el razonamiento y la propuesta. Por lo tanto, la Congregación para la Educación Católica encomienda este texto, especialmente en los contextos implicados por este fenómeno, a quienes se preocupan de corazón por la educación, en particular a las comunidades educativas de las escuelas católicas y a cuantos animados por la visión cristiana de la vida trabajan en otras escuelas, a los padres, alumnos, directivos y personal, así como a los obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, movimientos eclesiales, asociaciones de fieles y otras organizaciones del sector. Escuchar, breve historia. La primera actitud de quien desea entrar en diálogo es escuchar. Se trata antes que nada de escuchar y comprender lo que ha sucedido en las últimas décadas, en el advenimiento del siglo XX. O sea que lo primero, mis hermanos, para entrar en un diálogo es saber escuchar. Si estás escuchando este video y eres una persona homosexual o lesbiana, escucha, no nos juzgues. A veces malentienden, piensan que nosotros los rechazamos, que los mandamos al infierno. No es así. Escucha, por lo menos tómate el tiempo y después haz el juicio que tengas que hacer. Con sus visiones antropológicas, trae consigo las primeras concepciones del género. Por un lado, basadas en la lectura puramente sociológica de la diferenciación sexual, y por el otro, en un énfasis en las libertades individuales. De hecho, a mediados del siglo, nace una línea de estudios que acentuaba el condicionamiento externo y sus influencias en las determinaciones personales, aplicados a la sexualidad. Estos estudios querían mostrar cómo la identidad sexual tenía más que ver con una construcción social que con una realidad natural o biológica. ¿Qué es lo que nos quieren dar? Atole con el dedo, que eso es más bien, los niños son niños que porque desde niños les dan carros, les ponen azul y que los van ya formando, los van estructurando. Mas sin embargo es al revés, son ellos que quieren adoctrinalizar a nuestros hijos en las películas, en la música, en los comerciales, en todo tienen que sacar LGTB, que ya nos tienen hartos. Ahora, no los homosexuales como tal ni las lesbianas, no nos malinterpreten. Yo estoy hablando de ese movimiento nocivo que está queriendo adoctrinalizar y meternos por todos lados esta ideología que no existe. Estos enfoques convergen en negar la existencia de un don originario que nos precede y es constitutivo de nuestra identidad personal, formando la base necesaria de nuestras acciones. En las relaciones interpersonales, lo que importa sería solamente el afecto entre los individuos, independientemente de la diferencia sexual y la procreación. Consideradas irrelevantes en la construcción de la familia. Se pasa de un modelo institucional de familia que tiene una estructura y una finalidad que no depende de las preferencias subjetivas individuales de los cónyuges a una visión puramente contractualista y voluntarista. Con el tiempo, las teorías del género han ampliado el campo de su ampliación. A principios de los años 90 del siglo pasado, se fueron concentrando en la posibilidad de los individuos de autodeterminar sus propias inclinaciones sexuales sin tener en cuenta la reciprocidad y la complementariedad de la relación hombre-mujer, así con la finalidad procreativa de la sexualidad. Además, incluso se llega a teorizar una separación radical entre el género y sexo, con la prioridad del primero sobre el segundo. O sea que primero el género y después el sexo como hombre o mujer. Este logro es visto como una etapa importante en el progreso de la humanidad, en la cual se presenta una sociedad sin diferencias de sexo. En este contexto cultural se comprende que sexo y género han dejado de ser sinónimos.
es decir, conceptos intercambiables, ya que describen dos entidades diferentes. El sexo define la pertenencia a una de las dos categorías biológicas que derivan de la diada originaria, femenina y masculina. El género, en cambio, es el modo en el cual se vive en cada cultura la diferencia entre los dos sexos. El problema no está en la distinción en sí, que podría ser interpretada rectamente, sino en una separación entre el sexo y el género. De esta separación surge la distinción entre diferentes orientaciones sexuales, que no están definidas por la diferencia sexual entre hombre y mujer, sino que pueden tomar otras formas determinadas únicamente por el individuo radicalmente autónomo. Asimismo, el mismo concepto de género va a depender de la actitud subjetiva de la persona, que puede elegir un género que no corresponde con su sexualidad biológica y que en consecuencia con la forma que lo consideran los demás transgénero. Pues bien, mis hermanos, estamos hablando un poquito sobre la historia, así que ahorita lo estoy leyendo tal cual como está, pero estamos hablando de cómo la sociedad poco a poco, progresivamente, nos empezó a meter por todos lados lo que ahora estamos viviendo. Así que espero que nos sigan y que continuemos con esta clase mañana. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y la paz del Señor.